Y si te dijera que al subir el salario mínimo, estamos condenando a nuestros jóvenes a ocupar puestos que ni siquiera quieren, prolongando la búsqueda de empleo y hundiendo los salarios reales, prepárate para descubrir cómo una ley pensada para proteger al trabajador podría convertirse en la trampa más sofisticada del mercado laboral. Cuando las empresas enfrentan un salario mínimo obligatorio por encima del nivel de equilibrio de mercados, su reacción inmediata no se limita a contratar menos trabajadores, sino a endurecer progresivamente sus criterios de selección. Elevan las exigencias de experiencia, formación, certificaciones y habilidades específicas para reducir el riesgo de contratar personal que no compense el costo adicional impuesto por la regulación. Esto genera una presión adicional en las vacantes de mayor nivel, porque ahora compiten no solo los candidatos naturales para estos puestos, sino también un conjunto creciente de trabajadores sobrecalificados, atrapados en ocupaciones inferiores que aspiran legítimamente a mejorar su situación, extendiendo los tiempos de búsqueda, reduciendo la velocidad de emparejamiento y desplazando aún más a los trabajadores jóvenes o sin experiencia que naturalmente deberían ocupar las posiciones de entrada. El tiempo promedio de emparejamiento se expande, no de manera lineal, sino potencialmente de forma exponencial, especialmente cuando la gran mayoría de los agentes adopta este comportamiento adaptativo forzado. Los salarios reales tienden a deprimirse aún más, porque aunque las empresas pagan el salario mínimo, en términos legales, el exceso de oferta laboral eleva el poder de negociación de las empresas, que pueden imponer condiciones no salariales más rígidas, afectando el bienestar total del trabajador. Estos jóvenes son los grandes perdedores del proceso, porque ya no solo compiten entre ellos, sino también con trabajadores más preparados y con mejor historial laboral que también se postulan a cargos de baja cualificación como estrategia de transición. Gastos familiares o de subsistencia se ven forzados a aceptar empleos por debajo de su nivel de cualificación, es decir, en condiciones de subempleo. Esto no es una decisión voluntaria ni estratégica, sino una adaptación forzada por las restricciones de liquidez y supervivencia en el corto plazo. Esto genera una brecha entre la capacidad productiva real y la utilizada, reduciendo la eficiencia agregada de la economía. Porque los cargos de iniciación son ocupados por individuos sobrecalificados, que no deberían competir en ese nivel si el mercado estuviera libre de rigideces. Esto deprime la demanda agregada, reduciendo el incentivo de inversión y expansión de las empresas. Así, los requisitos de ingresos se endurecen de forma artificial, porque incluso para un cargo básico se vuelve necesario tener experiencia previa, certificaciones o habilidades adicionales que antes no eran exigidas. Esta inflación de requisitos agrava la exclusión de quienes intentan ingresar al mercado formal por primera vez, mientras la masa laboral queda atrapada en ocupaciones informales y precarias. Esto significa que las vacantes disponibles exigen cada vez perfiles más calificados y, por tanto, aquellos trabajadores menos experimentados, especialmente jóvenes o recién graduados, quedan automáticamente excluidos de esas oportunidades. No solo como predice el análisis tradicional, sino que también desencadena una cadena acumulativa de reacciones estratégicas entre empresas y trabajadores. Esto limita las posibilidades de mejorar los ingresos reales de la población en el largo plazo. Este fenómeno erosiona la base fiscal, comprometiendo el financiamiento de la seguridad social y de otros bienes públicos. La consecuencia final es la aparición de un equilibrio deteriorado,
con tiempos de emparejamiento más largos, salarios reales deprimidos en términos agregados, exclusión estructural de los jóvenes y rigideces crecientes en todas las posiciones del mercado laboral. Mientras más agentes adopten esta conducta adaptativa de aceptar subempleo temporal y buscar mejora constante, más profundo, errático e inestable se vuelve el sistema, con efectos persistentes en el tiempo que degradan el funcionamiento eficiente del mercado de trabajo. También desencadena una serie de comportamientos adaptativos en empresas y trabajadores, que conducen a una degradación progresiva y dinámica del mercado laboral. Este fenómeno, revelado por la literatura de modelamiento basado en agentes, amplifica las fricciones, prolonga los tiempos de búsqueda, desalienta la inversión en capacidades productivas y erosiona la productividad y el ingreso agregado de la economía. Frente a esta situación, los trabajadores que no logran colocarse en cargos acordes con su formación, ante la presión de sus necesidades económicas inmediatas, como deudas, agrava la informalidad estructural y perpetúa la desigualdad económica, especialmente en contextos como América Latina, donde las rigideces institucionales son elevadas. Esto amplía las brechas de ingreso y dificulta la movilidad social intergeneracional. Sin embargo, una vez insertos en estos puestos de baja cualificación y bajo salario, estos mismos trabajadores continúan buscando activamente empleos que sí correspondan con su nivel real de formación o experiencia. Esta competencia adicional eleva la dificultad para que los reclutadores identifiquen al candidato idóneo para cada vacante, pues reciben aplicaciones masivas de perfiles que, aunque técnicamente aptos o incluso sobrecalificados, ya se encuentran ocupando posiciones previas. Esto reduce el surgimiento de nuevas unidades productivas, limitando la innovación y la competencia. Como respuesta a esta complejidad creciente, los departamentos de recursos humanos tienden a extender sus procesos de búsqueda y evaluación para reducir el riesgo de selección inadecuadas. Esto alarga el tiempo de emparejamiento efectivo, tanto para los cargos de alta cualificación como para los cargos intermedios. Y de entrada, el resultado es una retroalimentación perversa. A medida que más trabajadores adoptan esta estrategia de aceptar subempleo temporal mientras buscan mejores posiciones, la presión competitiva sobre todas las vacantes aumenta en el agregado. Este fenómeno emergente multiplica sus efectos. Este bucle de retroalimentación también eleva las barreras de entrada para los nuevos participantes del mercado, sobre todo jóvenes sin experiencia. En síntesis, este proceso dinámico revela que el salario mínimo elevado no solo genera un desajuste estático inmediato en cantidades de empleo y desempleo, sino también consecuencias más perversas. Implicaciones macroeconómicas de esta dinámica de retroalimentación laboral. Este proceso de retroalimentación que emerge del comportamiento adaptativo de los agentes microeconómicos tiene consecuencias macroeconómicas profundas y persistentes. Caída de la productividad total de los factores al mantenerse trabajadores calificados en empleos de baja cualificación por periodos prolongados. El uso efectivo del capital humano disponible en la economía se reduce. Estancamiento de los salarios reales. Aunque el salario mínimo nominal sube, la masa laboral desplazada hacia la informalidad o el subempleo experimenta caídas de ingresos reales sostenidas. Aumento estructural de la informalidad. La formalidad laboral se convierte en un privilegio para unos pocos altamente calificados. Desaceleración del crecimiento económico potencial. La combinación de menor inversión en capital humano,
baja productividad y aumento exacerbado en la informalidad. Reducen drásticamente la tasa de crecimiento potencial de la economía, el aumento de la desigualdad económica y social. Los trabajadores con más experiencia o formación logran retener los empleos formales mejor remunerados, mientras los jóvenes y menos cualificados quedan atrapados en círculos de subempleo e informalidad. Pérdida de dinamismo en la creación de empresas. Las micro y pequeñas empresas, especialmente en países como Colombia, son desincentivadas a crecer y formalizarse debido al costo fijo adicional del salario mínimo elevado. Síntesis de la implicación teórica y macroeconómica. El salario mínimo fijado, artificialmente por encima del nivel de equilibrio, no solo genera desempleo estático, como enseña la teoría tradicional. En su dimensión macroeconómica, esta dinámica reduce el crecimiento potencial, deprime la capacidad de creación de empleo de calidad y genera desigualdad.